En esta clase de participación procesal de menores nos proponemos básicamente afrontar 4 pasos. Los otros 2 les tocan un poco a ustedes. Los primeros 4 pasos son, primero, analizar los principios que presiden la participación procesal de niños, niñas y adolescentes. Segundo, pensar sobre el entramado de esa participación, es decir, cómo está pensada por quienes en realidad imaginaron o concibieron por primera vez o pudieron plasmar la necesidad de que hubiera no solamente protección de niños, niñas y adolescentes, sino que los niños, niñas y adolescentes tuvieran un cuasi derecho a la ciudadanía, es decir, que tuvieran un derecho efectivo a participar dentro de los procesos que los conciernen o que son relevantes para ellos. Luego vamos a hablar de los contextos de la escucha, porque la escucha no es igual según el lugar en donde se produzca, según los ámbitos y el tipo de relación y las materias respecto de las cuales el niño tenga que expresarse. Y finalmente vamos a abordar un tema un poco más novedoso, por lo menos para la doctrina argentina, que tiene que ver con los modelos de la escucha que tienen que ver con las escalas de participación y pueden aportar los elementos valiosos para implementar nosotros una justicia que sea amigable para los niños. La clave principal y el objetivo que nos proponemos es hacer una justicia que sea amigable para los niños, es decir, que la justicia sea un servicio que al niño le resulte vecino, cercano y no temible y ajeno. Muy bien, empecemos con nuestro primer punto. Nuestro primer punto en esta presentación general del módulo consistirá en determinar cuáles son los principios que presiden la participación procesal de los niños, específicamente el derecho a expresar su voz, a hacerla sentir, de tal suerte de que nosotros podamos proponerles a los niños vehículos adecuados para que la canalicen y para que esa voz sea escuchada y sea tenida en cuenta. El primero es, a mi modo de ver, enmarcar el derecho a ser escuchado dentro de un contexto mucho mayor, que es el derecho a la plena ciudadanía. Es decir, los niños tienen derecho a ser escuchados porque son seres humanos, son personas como cualquier adulto, y en ese sentido tienen un pleno derecho a la ciudadanía, y ese derecho a ser escuchado es apenas una expresión de ese maravilloso derecho a la ciudadanía del que los niños cuentan, es decir, es tener equal footing, como se dice en inglés, es decir, tener el mismo lugar que tiene un adulto en la vida social. Es hacerle lugar al niño, significa dar un paso atrás cuando un niño pasa, porque él ocupa lugar, y ese lugar que ocupa tiene derecho a expresarse y a plasmarse y a materializarse haciendo sonar las cuerdas vocales y expresando su voz. Entonces, lo primero de todo es que el derecho a la participación es un derecho a la ciudadanía. Lo segundo es una cuestión enormemente importante y que está siendo objeto de una revisión extraordinaria en la doctrina contemporánea, y tiene que ver con la interrelación entre los conceptos de participación y protección. Hasta ahora nosotros habíamos descubierto la participación como quien descubre una mina de oro, como decía, como un camino de reconocimiento de la ciudadanía. Ahora lo que se discute en la doctrina es cómo compongo mi obligación de garantizar, de allanar los caminos de participación con la plena garantía de todos los demás derechos que se refieren al niño, específicamente con el derecho a ser protegido, que surge del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como vamos a ver en el próximo módulo, y que al mismo tiempo también surge de una serie de derechos de enorme trascendencia que surgen de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, balancear adecuadamente, es decir, como si fuera una balanza, poner en un mismo plano participación, poner en diálogo todavía mejor participación y protección, es el objeto de numerosos debates contemporáneos que están refigurando el derecho de la infancia sobre la base de ese diálogo maravilloso, porque en última instancia se trata de una participación protegida y de una protección participativa, es decir, en realidad se trata de que el niño, según su edad y grado de madurez, puede expresarse y que
Es decir, que no se lo trate como adulto como cuando todavía es niño, porque por ser niño tiene derecho a ser tratado como niño y tiene derecho a que esa niñez sea respetada. Y tiene derecho a que nosotros como adultos no lo dejemos solo en esa situación de mayor vulnerabilidad, como lo expresa el preámbulo de la Convención, que exige que los adultos no nos lavemos las manos. Quiere decir que un niño no puede ser tratado como un adulto, y eso lo dice la Corte Interamericana, no solamente la opinión consultiva 17, que es la que tiene que ver con la infancia, sino que lo dice permanentemente. También lo dice la ONU, como lo vamos a ver la vez que viene. Entonces, esta idea de participación protegida o protección participativa es la novedad, es lo que nos hace a nosotros repensar y evolucionar, es como la síntesis superadora. Descubrimos un péndulo durante mucho tiempo, que es la protección, descubrimos el otro péndulo, el otro movimiento pendular, que es la participación. Ahora tenemos que encontrar la síntesis superadora, que es el diálogo entre participación y protección. El siguiente principio es el principio que establece que el derecho a ser oído es un derecho que se ejerce siempre concretamente, es decir, no de manera abstracta, sino cada niño se expresa por medios y de modos muy diversos, con su propio lenguaje, en contextos familiares, en circunstancias que son únicas. Reconocer esa unicidad de la voz del niño, ese hecho de que cada niño concretamente me requiere no solamente una escucha de ese niño y su persona, sino de su situación contextual, es una clave de lectura de esa voz del niño y exige para mí un paso atrás de maravilla, de atención, de concentración en no solamente ese niño, sino en todas sus circunstancias, en sus modos, en sus maneras, para poderlo escuchar a él y no lo que yo tengo en la cabeza y que proyecto sobre lo que él dice. Entonces, el tercer principio es el de que el derecho a la escucha es un derecho de naturaleza concreta y no abstracta, es decir, tiene que ver con ese niño, con lo que ese niño me quiere decir y con que yo lo deje manifestarse y le haga lugar para que se manifieste en todas sus dimensiones. El quinto principio tiene que ver con que el derecho a ser oído se inscribe en un contexto de libertad de información. Eso significa que no solamente tengo que allanarle el derecho al niño para que, digamos, yo de un paso atrás le reconozca su realidad personal de manera concreta, sus modos de expresarse, sus necesidades al expresarse, sino que además tengo el deber de que esa escucha sea informada. Y ese deber de información frente a la escucha es un deber que tiene que ver con el derecho de ejercicio del derecho a ser escuchado, porque el derecho de ejercicio a ser escuchado, todos los derechos se ejercen sobre la base de dos dimensiones que son indisociables, y una de ellas es el derecho al acceso a la información sobre el derecho que voy a ejercer. Porque si yo no sé que tengo el derecho, que tengo tal derecho y que tengo opciones dentro de ese derecho y cuáles son los límites de ese derecho, realmente no gozo de ese derecho. Entonces, el derecho a la información sobre los derechos que yo tengo es parte de los derechos de los que gozo. Y además, ese derecho a la información frente a la escucha es un punto de partida relativo a el ejercicio de los derechos del niño, es tratarlo como se lo merece, es decir, como un ser humano, porque a un adulto yo le explicaría cuáles son las consecuencias de su declaración en un contexto judicial. Entonces a un niño también tengo que explicárselo. ¿Y en qué momento opera ese deber de informar frente a la escucha? Bueno, opera antes de la escucha, informándolo en qué consiste, quién lo va a escuchar y cómo se va a registrar su participación, es decir, de qué manera se va a resguardar su privacidad frente a la participación y escuchar lo que el niño tenga para decir respecto de eso, porque el niño puede querer decidir también respecto de los modos en que va a ser escuchado o con quién o en dónde va a ser escuchado, porque si no, no va a hablar. Es tan simple como eso, pero tiene derecho a saberlo antes. Lo segundo que tiene que saber durante la escucha es que se le clarifique y se discuta con él, de acuerdo con su edad y grado de madurez, las implicancias de las propuestas que él está haciendo. Es decir, no es solamente que el niño escupa una serie, el niño, niña o adolescente, escupa su vivencia, su percepción respecto del problema que lo atañe, sino significa que ese niño tiene derecho a hablar con el adulto que le está
que lo está escuchando. Tiene derecho a que ese adulto lo ayude a clarificar en qué posición procesal se encuentra o qué implicancias tiene la propuesta que le está haciendo. Quiero vivir con mamá, quiero vivir con papá, para decir un ejemplo sencillo. Tiene que darse cuenta, tiene que ser un diálogo, tiene que ser una participación plena y no solamente una ficción de participación en la que el niño escupe y el otro recibe y después el otro articula con lo que recibió del niño un discurso adulto. Entonces, el modelo ideal es la decisión participativa, es decir, cuando el niño tiene edad y grado de madurez suficiente y puede participar en el proceso decisorio, y entonces yo puedo dialogar con el niño y tratar de construir con él, como hacemos los padres a veces cuando hablamos con los chicos, en donde prohibir no tiene sentido, sino simplemente se trata de pensar juntos cuál es la mejor alternativa, ¿no? Indudablemente eso implica un proceso de clarificación y de shared decision making, como dice la doctrina norteamericana, y europea, en el sentido de que el modelo óptimo es cuando nos acompañamos el proceso de decisión, cuando acompañamos el proceso de escucha, cuando en realidad la escucha es un diálogo. Y finalmente también tiene derecho a información el niño después de la escucha. Después de la escucha tiene derecho a devolución sobre la decisión que se tomó e incluso tiene que tener, que es una forma de reapropiarla, y tiene que tener también habilitada una vía recursiva. Es decir, el niño tiene que tener una palabra que decir sobre la decisión que lo concierne. Bueno, eso es todo lo que podemos ver en esta clase por el tiempo que ocupa. Hemos querido concentrarnos de los 4 puntos que nosotros tenemos disponibles, los otros 3 los tienen en la guía, en los principios que presiden la escucha y la participación de los niños. Esperemos que les haya sido de utilidad.